Y ahora llegamos al momento de escuchar la palabra de Dios leída y exhortada. Para esta mañana está en el quinto evangelio, en el libro de Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 53, versos 4 al 10, dice así la palabra de Dios. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Este relato es a puertas de lo que vamos a celebrar la próxima semana, que es Navidad, el nacimiento de Jesús. Pero aquí el profeta Isaías, 700 años antes que naciese Jesús, Dios lo toma como instrumento para revelarle el terrible dolor, castigo, muerte y resurrección de su unigénito, que vendría a rescatar lo que se había perdido. Como dice su palabra, todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada uno de nosotros se apartó por su camino, haciendo lo que quiere, lo que piensa, lo que cree. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por usted y por mí. Por eso, amigo y amiga, este tiempo de Navidad no es solamente para pensar en comprar y hacer regalos o recibir regalos. Es un tiempo de reflexión más profunda. Tampoco es Pascua, como muchos dicen, Pascua, regalo de Pascua, pan de Pascua y muchas cosas de Pascua. Es un error comunicacional, es un error de interpretación. Pascua es justamente cuando Cristo muere en la cruz. Eso es Pascua. Lo que se celebra ahora en diciembre, 24 de diciembre, y el 24 en la noche es Nochebuena, pero el 25 es Navidad. Nació Jesús. Y es lo que vamos a
recordar en la próxima semana conforme a la palabra de Dios. Por eso, amigo y amiga, usted es nuestra preocupación y la preocupación de Dios, porque no ha hecho los arreglos necesarios para poder cambiar de estado de muerte a vida, de tinieblas a luz. Y eso es lo que el Señor quiere impregnar en esta época, en este tiempo de Navidad. Pero ahora estamos reflexionando en lo que Jesús tuvo que vivir para que usted y yo pudiésemos ser salvos. Nació como un bebé, obviamente, como todos los bebés, tiernos, amorosos, pero en un sentido nació para morir en su lugar y para morir en mi lugar. O sea, Él vino con un propósito definido. Igual que usted, igual que yo. Ninguno en este mundo está por azar. Es la voluntad de Dios, su soberanía, su amor, que estaba usted en su corazón, yo estaba en su corazón, y todos los seres creados aquí estábamos en su corazón antes que el mundo existiese y antes que Él formara esta tierra. Ya estaba usted en su mente y en el corazón de Dios. Y el propósito de Dios era que toda la creación humana estuviera predestinada para ser salva, porque Él la creó. Sin embargo, aparece el enemigo para torpedear la obra de Dios y meterse, infiltrar la vida de los hombres para apartarlos de Dios. Pero hay un fin, hay un término, así como el Señor puso un día el término para todo el mundo, porque sus designios, sus pensamientos, su conducta era de continuo la maldad. Entonces dijo, vendrá el diluvio, y llegó el tiempo del diluvio. Después, en el amor de Dios, la creación que se volvió a formar con esas 8 personas que fueron salvas del diluvio, hasta el día de hoy, Dios dijo, hay que rescatar a esta creación. Y la única manera era traer a un justo, a uno sin mancha, sin pecado, su unigénito Hijo, quien se despojó a sí mismo de toda deidad y se humanó. Por eso es este relato donde muestra el profeta, sin tener idea, sin tener conocimiento de los acontecimientos que se vivirían en esa época en que Cristo divide a la historia en antes y después. Y dice la palabra que en el verso 8, Isaías 53, 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Aquí Isaías no tenía idea lo que estaba diciendo y escribiendo, si no fuera por la inspiración de Dios, porque esa fue la forma en que Jesús fue quitado de este mundo, por cárcel y por juicio, porque tuvo 3 juicios civiles y 3 juicios eclesiásticos, 6 juicios en una noche,
6 es el número de la imperfección, el máximo de la imperfección, porque 7 es la perfección. Por eso el número destinado para el anticristo es 3 veces 6, 6, 6, 6. ¿Por qué? Porque es el sumum de la imperfección. Y ahora, dice aquí el profeta, por cárcel y por juicio fue quitado. Porque esa noche, larga y angustiosa noche, 3 juicios civiles y 3 juicios eclesiásticos decidieron ponerle fin a la vida de su Salvador y de mi Salvador. Pero gracias a Dios, que no se quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó y hoy está a la diestra de Dios Padre, esperando la orden de su papá para venir a buscarnos, a usted, a mí y a todos los que le hemos confesado como Señor y Salvador personal, porque era usted y era yo que teníamos que estar en el madero de la cruz. Pero su amor fue tan grande, de tal manera, que le sacó a usted, me sacó a mí, y se puso en su lugar y en mi lugar. Por eso esta mañana, en este tiempo de Navidad, en esta época en que recordamos el hecho milagroso en que Dios envía a su Hijo a este mundo, no siga viviendo como ha sido hasta ahora, sino que haga un alto en su vida y a partir de esta mañana usted pueda confesar a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Me dirá, pastor, ¿y cómo se hace? Es muy fácil, pero también es muy difícil. Solamente repitiendo la oración junto conmigo. Pero una oración sentida, de corazón. Cierre sus ojos y repítala. Bendito Padre Celestial, le doy gracias por el regalo de su Hijo en rescate de mi vida. Reconozco que soy un pecador o una pecadora. Necesito su perdón y le ruego, Padre, que borre todos y cada uno de mis pecados. Nunca más se acuerde de ellos. Y ahora le ruego, Señor, inscriba mi nombre en el libro de la vida. Me reciba como su hijo o su hija. Y yo, en este mismo momento, abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró creyéndolo, de verdad, en su corazón, pues el milagro está hecho. Su nombre está inscrito en el libro de la vida y cuando el Señor venga, usted, como yo, y todos los creyentes será arrebatado o arrebatada. Si Dios nos permite, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, Dios le bendice.